Hola y desearos un feliz año 2024, que este año que viene, el 2024, sea muy bueno para todos y que sea mejor que el anterior. Dicho esto, continuamos con el curso de programación orientada a objetos para PLC sobre el estándar IEC 61131-3. En el curso, dentro del índice, habíamos visto los patrones de diseño creacionales. Ahora pasaremos a ver los patrones de diseño de comportamiento. Dentro de los patrones de diseño de comportamiento, el primer patrón que nos encontramos es el patrón Chain of Responsibility. En el patrón Chain of Responsibility es un patrón de diseño de comportamiento que te permite pasar solicitudes a lo largo de una cadena de manejadores. Al recibir una solicitud, cada manejador decide si la procesa o si la pasa al siguiente manejador de la cadena. He puesto a continuación los links de patrón de diseño de comportamiento de cadena de responsabilidad. Primero de todo vemos el de Refactoring Guru, que sería este de aquí, en el cual está explicado su propósito, explica un problema, una solución y a continuación se ve aquí el diagrama UML de este patrón de Chain of Responsibility. La clase manejadora declara la interfaz común a todos los manejadores concretos, normalmente contiene un único método para manejar solicitudes, pero en ocasiones también puede contar con otro método para establecer el siguiente manejador de la cadena. Sería esta interface de aquí, le ha puesto el nombre a la interface, el nombre de handler. Esta interface llamada handler tiene dos métodos, uno handler y otro método que se llama setNext. El método setNext devuelve la propia interface handler. Luego, la clase manejadora base es opcional y es donde puedo colocar el código boilerplate, segmentos de código que suelen no alterarse, común para todas las clases manejadoras. Normalmente esta clase define un campo para almacenar una referencia al siguiente manejador. Los clientes pueden crear una cadena pasando un manejador al constructor o modificador setter del manejador previo. La clase también puede implementar el comportamiento de gestión por defecto. Puede pasar la ejecución al siguiente manejador después de comprobar su existencia. La clase base handler sería esta de aquí, la cual, como implementa la interface handler, tiene los dos métodos, el método setNext y el método handler. Luego también nos encontramos otra clase que sería la clase concrete handler y en el paso 4, en el paso 3, los manejadores concretos contienen el código para procesar las solicitudes. Al recibir una solicitud, cada manejador debe decidir si procesarla y además si la pasa a lo largo de la cadena. Habitualmente los manejadores son autónomos e inmutables y aceptan toda la información necesaria únicamente a través del constructor. Y el cuarto, que puede haber una clase cliente. Esta clase cliente, el cliente puede componer cadenas una sola vez o componerlas dinámicamente. Dependiendo de la lógica de la aplicación, observa que se pueden enviar una solicitud a cualquier manejador de la cadena. No tiene por qué ser el primero. Esta sería la estructura del patrón de diseño de comportamiento de cadena de responsabilidad. Luego a continuación he puesto el link
que estoy colaborando de GitHub, de un repositorio, para que también queden todos los patrones de diseño. Y luego ya hago referencia al link al vídeo este que estamos grabando hoy, que será ya el vídeo de YouTube número 40. Pasamos a abrir la página de GitHub. En la página de GitHub lo traducimos. Vale. Cadena de responsabilidad. Vamos a hacerlo una más grande. Ahí. Descripción. La cadena de responsabilidad es un patrón de diseño de comportamiento que le permite pasar solicitudes a lo largo de una cadena de objetos controladores. Al recibir una solicitud, cada objeto controlador decide si procesa la solicitud o la mueve al siguiente objeto controlador en la cadena. Vamos a exponer un problema. Imaginamos que estamos trabajando en la última y mejor línea de montaje robótica. Hay algunos brazos robóticos de 6 ejes, robots AGV, deambulando por el suelo, y también algunos robots tipo puente grúa. Ahora debe configurar una serie de comprobaciones de condiciones permisivas para permitir que la línea completa comience a ejecutarse. Codificadores en robots que se encuentran en casa, bueno, en home. Baterías cargadas, perros guardianes de comunicación en buen estado. Si todo vuelve a estar bien, el sistema se iniciará. Sin embargo, si alguna de las comprobaciones falla, no hay motivo para continuar con la comprobación de los demás robots. Este sería el esquema al problema, en el cual empezamos con un request to start y vamos preguntando a cada robot lo que tiene que realizar. Si en algún robot nos devuelve, por ejemplo, el robot 2 nos devuelve algún error, pues ya no pasaríamos al robot 3 a realizar lo que tenga que realizar, ya que no sería necesario continuar la cadena de responsabilidad. Si llegamos hasta el final del todo, nos devuelve un OK de un reporte de que todo ha sido correcto. Y si no, reportamos un fallo de que en alguno de los pasos hemos tenido algún problema. Durante el próximo año se instalarán más líneas de ensamblaje robóticas e implementará más de las siguientes comprobaciones. Al próximo cliente le gustaría tener 15 robots nuevos más en la línea, por lo que usted agregará un código de verificación adicional dentro de su POU para compensar. Más tarde, uno de los ingenieros de su equipo descubre que falta un punto de seguridad en la rutina de verificación. El punto es crítico y necesita ser verificado antes de que el sistema pueda entrar en run. A continuación, su jefe quiere agregar una función que permita que el sistema se recupere de un corte de energía. Se permite una verificación suave de los robots. Ahora puede utilizar datos que previamente se verificaron y almacenaron en datos persistentes, en lugar de escanear, localizar cada robot. Ahora nos podríamos encontrar con con este nuevo esquema en el cual se han añadido estas tres nuevas comprobaciones. Puede ver que el código de check-ins, de lo que hay que chequear, se vuelve bastante confuso en un corto periodo de tiempo. Es posible que no sea posible agregar más funciones o generará un dolor de cabeza y largos cronogramas de depuración. Cambiar una verificación puede alterar otra y lo peor de todo, el código queda casi inutilizable en otros sistemas. El sistema se vuelve muy difícil de comprender y mantener. Imagine tener que capacitar a todo el equipo en el que funciona esta compleja sección de código varias veces y que tenga que transmitir este conocimiento tribal durante toda la vida útil de la máquina. ¿Cómo podemos resolver esto?
Pues se podría resolver con una cadena de responsabilidades. La solución que podríamos dar sería, al igual que con otros patrones de diseño de comportamiento, la cadena de responsabilidades se basa en la idea de transformar comportamientos particulares en objetos independientes, llamados controladores. En esta aplicación, cada cosa que tengamos que chequear podría extraerse en su propia clase, con un único método de verificación. La solicitud de inicio se puede pasar junto con otros datos relevantes, como argumento de entrada a los métodos de verificación. El patrón se utiliza uniendo cada controlador en una cadena. Cada controlador vinculado tiene una referencia al siguiente controlador de la cadena. Una vez que el controlador haya procesado la solicitud, la pasará al siguiente controlador de la cadena. Si por alguna razón la solicitud a un controlador no cumple con los requisitos, el sistema puede optar por no continuar y detener el proceso de solicitud para que no se siga procesando. Este sería el esquema de la solución, en el cual empezamos con un request to start, vamos al robot 1, si el robot 1 nos devuelve OK, pasaríamos a realizar lo que diga el robot 2 y así sucesivamente. Iríamos pasando por los diferentes robots hasta que el reporte, al haber pasado por todos los robots correctamente, nos devuelve un report OK start. En cambio, si alguno de los robots nos devuelve un foul, no continuaríamos para el siguiente robot y devolveríamos el fallo que se ha producido en ese robot. Ahora imagine usar esta cadena no solo para verificar fallas, como en el ejemplo anterior, sino también para otros elementos basados en solicitudes. Con esta estructura, un objeto controlador no se limita a informar únicamente en caso de una falla. El controlador también puede optar por procesar una solicitud si así lo desea, lo que puede resultar muy ventajoso. Por ejemplo, si su jefe quiere que cree un programa para permitir que el primer robot disponible gratuitamente se acople en casa, que vaya home, mientras el sistema está en ejecución y luego permita que algunos técnicos ejecuten diagnósticos de rutina para evitar hacer un mensaje de difusión y evaluar los datos. Supongamos que un poco de planificación se da cuenta de que las comprobaciones deben realizarse de forma secuencial. Un técnico debería poder utilizar la HMI para enviar una solicitud. La solicitud se pasa desde cada robot hasta que se encuentra el primer robot disponible para procesar la solicitud. Y nos encontraríamos con el siguiente diagrama. Esto no solo es posible con una cadena de responsabilidades, sino que también puede crear una arquitectura de tipo árbol para que los controladores procesen las solicitudes. Imagina no solo tener un comando generar informe e inicio, sino también un comando de pitido o un comando de luces encendidas, apagadas. Para acceder a estas funciones, cambia fácilmente la solicitud que envía a la cadena del controlador. Básicamente estás creando un árbol de comandos, pero debido a que los controladores usan la misma interfaz, se puede usar en una cadena. Analogía. Recientemente compró un servocontrolador CANopen para una nueva aplicación de máquina. Al abrir la caja se da cuenta de que no hay información sobre dónde encontrar la hoja de datos o el archivo EDS. En el paso primero vas al sitio web del fabricante. Sin suerte, en su sección de descarga soporte, llegas con las manos vacías y solo encuentras su número de teléfono para el soporte. En el paso 2,
llamas a la línea directa de soporte del fabricante y escuchas un sistema automatizado que en el otro extremo te dan diferentes opciones. 1, presionar para ventas, 2, presionar para servicio, 3, presione para soporte y presionas el número 3 para servicio. En el paso 3, después de explicarle al ingeniero de soporte lo que estás buscando, le explican que solo tiene experiencia con dispositivos Profinet y parece que no pueden encontrar los archivos que necesita. Sin embargo, pueden facilitarle la documentación del accionamiento Profinet si lo desea. En lugar de aceptar la oferta de Profinet, solicita hablar con un especialista o alguien que esté familiarizado con CANopen. En el paso ya número 4, el último, finalmente lo recibirá la reconfortante voz de un especialista en CANopen que lleva mucho tiempo esperando una conversación sobre la aplicación. Le envían el enlace de descarga de sus archivos y estará felizmente en camino. Ahora pasamos a ver el diagrama de clases UML del patrón de comportamiento de cadena de responsabilidad, que sería la interface y handler, la cual tiene dos métodos, el método handler y el método setNext. El método handler tiene una variable llamada request del tipo string, en cambio el método setNext nos devuelve la interface y handler. Luego creamos un FB, una clase llamada FB base handler. El FB base handler, como implementa la interface y handler, debemos de implementar sus dos métodos, el método handler y el método setNext. También creamos una variable estática llamada next. Esta variable estática llamada next será del tipo de la interface y handler. El método handler tiene una variable de entrada request del tipo string y el método setNext nos devolverá la interface y handler. Y luego iremos creando las diferentes clases de static handler, en el cual aquí en este diagrama de clases creamos la clase static handler 1, static handler 2, static handler 3 y static handler n, las cuales cada una tienen una variable que se llama handler, que tiene una variable de entrada llamada request del tipo string. Y así para todas las clases static handler. Y aquí está la explicación. eHandler es una interface común que todos los static handlers utilizan durante todo el programa. Generalmente contendrá un método para procesar la solicitud, llamado handler. En el diagrama anterior, sin embargo, también podría contener un método independiente para configurar el siguiente controlador de cadena. La opción de tener este método adicional es, si se prefiere, que se maneje en un método de contratista FB init, que sería el constructor, o por separado. El FB base handler es una clase opcional donde colocaría todo el código repetitivo que es común a todos los controladores de la cadena. El uso principal de esto es comprobar si hay otro controlador en la cadena. Si uno existe, puede pasar al siguiente o puede detenerse si es el último de la cadena. Y pondríamos este código que vemos aquí. A continuación, dentro de las clases FB Static Handler, puede agregar su código de controlador específico. Luego, el controlador puede decidir si procesa la solicitud o la pasa al siguiente controlador de la cadena. Y eso sería gracias a este código que añadiremos aquí. A continuación, para usar esto, crearemos un código del lado del cliente en una POU
o dentro de un bloque de funciones base para la máquina que usa la cadena. Crearemos estas variables de aquí y también crearemos este código en un FB llamado cliente o en la misma POU de nuestro programa. Y ahora pasamos a ver el ejemplo. Hay un ejemplo, que es el que veremos a continuación. Hay una implementación básica llamada Basic CoR, con un cuadrado de mensaje que se muestra a lo largo del camino mientras la cadena maneja una solicitud. Caso de uso de la aplicación. Los casos de uso serían los siguientes. Utilice el patrón cadena de responsabilidad cuando se espera que su programa procese diferentes tipos de solicitudes de diversas maneras, pero los tipos exactos de solicitudes y sus secuencias se desconocen de antemano. El patrón le permite vincular varios controladores en una cadena y al recibir una solicitud, preguntar o a cada controlador si puede procesarla. De esta manera, todos los manejadores tienen la oportunidad de procesar la solicitud. Utilice el patrón cuando sea esencial ejecutar varios controladores en un orden particular. Dado que puede vincular los controladores en la cadena en cualquier orden, todas las solicitudes pasarán por la cadena exactamente como lo planeó. Utilice el patrón de diseño de cadena de responsabilidad cuando se supone que el conjunto de controladores y su orden cambian en tiempo de ejecución. Si proporciona configuradores para un campo de referencia dentro de las clases de controlador, podrán insertar, eliminar o reordenar controladores dinámicamente. Esta sería toda la explicación del patrón de diseño de comportamiento de cadena de responsabilidad. Ahora pasaríamos a ver el ejemplo realizado con TwinCAT, en el cual primero de todo abriríamos y nos encontramos el diagrama de clases, que sería este de aquí, que es el que hemos visto anteriormente. Dentro de la carpeta de handlers nos encontramos los FBs y la interface. Abrimos la interface, creamos una interface llamada eHandler. Dicha interface tendrá dos métodos, el método handler. El método handler nos devolverá un booleano y tendrá una variable de entrada llamada request del tipo string. También tendremos un método dentro de la interface que se llama setNext, que devolverá un bool y tiene una variable de entrada llamada h, que es del tipo de la interface eHandler. Ahora implementamos la clase, el function block base handler, que implementa la interface eHandler. Creamos una variable estática entre var y en var que se llama next, que es del tipo de la interface eHandler. Como hemos implementado, como esta clase implementa la interface eHandler, debemos implementar los dos métodos que tiene la interface eHandler. Primero de todo, implementaremos el método handler, en el cual añadiremos este código. Miramos con ADR la dirección de next, ya que next es una interface. Entonces, si es diferente de 0, es que podemos procesar, no hemos llegado al último, al último controlador, por lo tanto llamamos
a next, que será llamar a esta variable, y como la variable next es del tipo de la interface eHandler, tiene los dos métodos, por lo tanto llamamos a next.el método handler, y handler tiene una variable de entrada que se llama request, y le pasaremos la variable de entrada, esta de aquí request, es la que pondremos aquí. Luego en el método setNext lo que hacemos es, como tiene la variable de entrada h, que es del tipo de la interface y handler, haremos que next sea igual a h. Y ahora pasamos a ver todas las clases, todos los function block de FB Static Handler, en el cual tenemos el Static Handler N, el cual es una extensión hereda del FB Base Handler, por lo cual al heredar del FB Base Handler, hereda todos los métodos y propiedades de Base Handler. Y lo que hacemos es sobreescribimos el método handler. El método handler lo que hacemos es sacar el texto, sacaríamos este texto, en el cual sacaríamos el texto que pongamos en request, que será la variable esta que tenemos aquí de entrada. Luego, en el function block FB Static Handler 1, también es una extensión de la clase FB Base Handler, y sobreescribimos el método handler con este código de aquí. Y lo que hacemos es, si la variable de entrada que hay aquí definida request, si request es igual a el texto handler1 interrupt, entonces sacaremos el texto que ponga en request en esta variable de entrada. Si no es igual a este texto, entonces sacaremos el texto H1 moving to next handler, y a continuación llamamos a super de referenciado punto el método handler con la variable de entrada request. Al hacer super estamos llamando al método del padre del que hereda. Llamaríamos al método de base handler. Luego definimos el function block static handler 2, que es una extensión también del FB base handler. Sobreescribimos el método handler, y el cual tendríamos este código, que es parecido al static handler 1. Si request es igual a handler 2 interrupt, sacaríamos este mensaje, lo que pongamos aquí en request, y si no, sacamos el mensaje de que H2 está moving to next handler, y llamaríamos al método handler de con request. Este método de aquí ya hemos dicho que será llamar al método de la clase base handler, porque realizamos la instrucción super. Y en el último function block será el function block FB Static Handler 3, que será una extensión
heredará de la clase padre fb base handler y sobreescribiremos el método handler, el cual tiene esta variable de entrada, tiene la variable de entrada request, y el código que ponemos para este método es que si a request es igual a este texto, al texto handler3 interrupt, entonces sacaremos el mensaje que pongamos en request. Si no es así, si no queremos interrumpir con este texto, no queremos interrumpir al controlador, sacaremos el mensaje diciendo que H3 se está moviendo para el próximo handler, moving to next handler, y llamamos al método del FB que hereda de la clase padre, gracias a la instrucción super de referenciado punto handler con la variable de entrada request, con lo que pongamos aquí. Y estos serían toda la estructura de bloques para el patrón de diseño de cadena de responsabilidad. Ahora, si queréis, pasamos al main. En el main creamos estas variables, crearemos H1, H2 y H3 y Hn, que son cada una de la clase con su clase. H1 instancia, H1 es un objeto que instancia la clase FB Static Handler 1. H2 instancia la clase FB Static Handler 2. H3 es el objeto que instancia a la clase FB Static Handler 3. La variable Hn es el objeto que instancia a la clase FB Static Handler n. Creamos también una variable que se llama request, la cual es del tipo string y la inicializamos con el valor hello world. Creamos una variable llamada xStartProcess, que es del tipo bool. Y el código que añadimos en el main sería este de aquí. Este código llamamos a h1. El método setNext, le pasaríamos h2 para que pasase a h2. Luego llamaríamos a h2. El método setNext con la variable h3. Luego pasaríamos h3.setNext con la variable de entrada hn. Y luego hacemos que si xStartProcess vale 1, entonces quitamos la variable xStartProcess sería igual a false, y para que empiece llamamos a h1 handler, al método handler de h1 con la variable de entrada request, con el string request, que en el valor de inicio tiene el texto hello world. Y aquí está explicado cómo se simula. La simulación es que empezamos con el texto hello world, se van pasando el texto y van saliendo los diferentes mensajes de los diferentes controladores, y si queremos que en algún paso se interrumpa, debemos de poner este texto. Podemos poner el texto handler1 interrupt para que se interrumpa. Si ponemos el texto handler2 interrupt, también se interrumpirá. Y si ponemos el texto handler3 interrupt, también lo interrumpiremos. La cadena de responsabilidades. Ahora pasaríamos a verlo en online. Tenemos aquí el online.
Si tenemos el texto hello world en esta variable en request y damos el valor a x start process, le damos el valor 1 para que empiece, nos sacará aquí, nos ha ido sacando, que ha ido pasando por H1, H2, H3 y hello world. En cambio, si ponemos, por ejemplo, ponemos aquí, borramos los mensajes, ponemos el texto handler 1 interrupt, lo forzamos, empezamos y nos dice el texto que se ha interrumpido en el handler 1 interrupt y no continúa por las diferentes cadenas de responsabilidades. En cambio, si ponemos el texto handler interrupt 2, borramos los mensajes, le decimos que empiece el proceso y nos sacará H1 moviendo tu next handler y en el handler 2 interrumpió. Y por último, si ponemos que se interrumpa en el handler 3, cargamos el texto que se interrumpa en el handler 3, borramos los mensajes y decimos que empiece el proceso y entonces pasará por H1, moving to next handler, nos sacará también el texto H2 moving to next handler y en el controlador el handler 3 nos saca el texto que se interrumpió en el handler 3 interrupt. Este sería el ejemplo y toda la explicación del patrón de diseño de comportamiento de Chain of Responsibility, cadena de responsabilidad. Espero que os haya gustado la documentación, que también os haya gustado el ejemplo práctico de TwinCAT, se haya entendido todo. Si me queréis dar un like y suscribiros para las nuevas suscripciones, para estar atento a que os lleguen los nuevos vídeos. Y también, como sabéis, si me queréis realizar un sponsor para estar motivado y poder continuar con esta documentación, grabación de vídeos y todo el trabajo que conlleva. Muchas gracias por todo y sobre todo que tengamos un año muy bueno, un 2024 muy bueno, que sea mejor que el anterior. Y esto ha sido todo. Feliz año y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.